Habíamos hablado en el video anterior sobre el principio de oportunidad consagrado en el marco constitucional y legal. Cuando me refiero al marco constitucional, me refiero a que el artículo 195 da la facultad a la Fiscalía General del Estado para que pueda aplicar el principio de oportunidad, que está regulado en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 411, 412 y 413. Cuando me refiero que se encuentra regulado en el artículo 412 y 413, nos está diciendo en qué delitos se puede aplicar y en qué delitos no. También había manifestado que los delitos considerados graves, como violaciones a los derechos humanos, violencia intrafamiliar, derecho penal humanitario, entre otros delitos, es imposible aplicar el principio de oportunidad. Pero el legislador, que es el que hace las leyes, en este caso el asambleísta, determina que en los delitos pequeños, en los delitos denominados también por muchos escritores como los delitos de bagatela, bien puede el fiscal solicitar al juez. No es una atribución solamente del fiscal, es una facultad que le da al fiscal la ley, que le da la facultad a la Constitución. Y tómese en cuenta que la Carta Constitucional, en el artículo 425, determina precisamente el orden jerárquico. Es decir, estamos en jerarquía en primer lugar en la Constitución. Entonces, cuando dice que debe pedirse al juez una audiencia pública, oral y contradictoria, es precisamente para analizar si cumple o no cumple los requisitos previstos en el marco legal. Si cumple los requisitos previstos en el marco legal, pues el juez puede determinar en la misma audiencia que concede el principio de oportunidad. Y no significa que al conceder el principio de oportunidad se termina ahí y la víctima queda en la indefensión. Le da la oportunidad en el artículo 413, en el inciso final, para que pueda pedir algún tipo de daño y perjuicio por la vía civil. Eso muchas de las veces no han entendido autoridades, inclusive fiscales como judiciales. No entienden que es una garantía constitucional, no entienden que está previsto en la Carta Constitucional y que debemos aplicarlo cuando lo amerita el caso. No es de manera arbitraria por parte del fiscal, no es de una manera arbitraria por parte del juez, porque al fiscal y al juez le dieron las herramientas consagradas en la Constitución, consagradas en el Código Orgánico Integral Penal, para que pueda solicitar el fiscal y el juez proceder. Si el juez decide que no concede el principio de oportunidad porque no reúne los requisitos, o de pronto se opuso a la otra parte y el juez dice, para no evitar un conflicto de esta naturaleza, puede enviar el proceso ante la Fiscalía Provincial del país, de cualquier provincia. No necesariamente está determinado en un lugar determinado. Fiscalía Provincial analizará el pedido del fiscal y puede revocarlo. ¿Está de acuerdo que se debe revocarlo? Le revoca y envía a otro fiscal para que continúe con la investigación. Eso significa que no se ha terminado el proceso. Eso significa que se va a seguir investigando en otra fiscalía. Entonces, ¿en dónde ha quedado la parte de arbitrariedad o la no razonabilidad o el principio de objetividad del fiscal? Está en todo, porque la Constitución le está permitiendo que no hagan uso del principio de oportunidad abogados o fiscales y jueces, o que no pidan a las partes someterse a esta garantía constitucional, es otra cosa. Pero el juez tiene la facultad de analizar de acuerdo a su raciocinio, de acuerdo a su razonamiento. Por eso que la doctrina le da el principio de razonabilidad e inclusive el principio jura novit curia, que le dice que el juez sí conoce el derecho. Y cuando no lo conoce, la contraparte tiene que estudiarlo. Entonces nosotros como fiscales, yo en mi caso, he pedido en algunas ocasiones el principio de oportunidad. Y hay jueces que sí lo han concedido.
En una ocasión me acuerdo que a un estudiante de la Universidad Politécnica se lo había denunciado por haber hecho un pasquín en contra de un profesor. La pretensa víctima pedía cantidades astronómicas para que ese muchacho pague para no continuar con el proceso. Se presentó el caso para un principio de oportunidad y el juez, haciendo uso del principio de razonabilidad, le concedió el principio de oportunidad. En otras ocasiones hay jueces que dicen: no se concede el principio de oportunidad porque es delito. ¡Claro! Esa persona que está investigada ha cometido un delito, pero un delito de bagatela, un delito pequeño, un delito de los que no está prohibido el principio de oportunidad conforme lo dice el artículo 412. Porque si hay delito o si no hay delito, pues ya no se pidiera el principio de oportunidad. Simplemente se hiciera la garantía del derecho que tiene el fiscal de pedir el archivo del proceso, porque el hecho investigado no constituye delito. Es otra cosa. Pero el principio de oportunidad es cuando hay delito. De eso no se discute. Hay delito, hay afectación, hay una víctima. Pero ese proceso, en este caso, tanto el constituyente como después el asambleísta se permiten que se haga uso de esta herramienta jurídica para luego que se extinga el proceso y esta persona que está siendo investigada, pues lógicamente responda por la vía civil, porque muchas de las veces lo que las personas quieren es una pretensión económica. Con eso queda claro que es una garantía constitucional que está en la Constitución de la República, que está en el Código Orgánico Integral Penal, y que el juez, si es un juez constitucionalista, lo va a conceder. Posiblemente, si es un juez de carácter legalista, va a decir: no, hay la víctima, pero claro, se olvida de la norma constitucional y se olvida también de que existe el medio para seguirlo por la vía civil, que es el daño y perjuicio ocasionado. En algunas ocasiones, cuando fue fiscal de delincuencia organizada, tenía el delito de tráfico, almacenamiento y comercialización de GLP sin autorización debida. Delito que en ese entonces era sancionado con una pena de 1 a 3 años. Pero se llegaban partes y se iniciaban procesos investigativos por una persona que tenía un puesto de papas en un lugar y vendía con un cilindro de uso doméstico, pero esa persona era pobre, de una extrema pobreza, y la ley decía que se otorga el principio de oportunidad precisamente cuando no afecta a los intereses del Estado de manera grave o no afecta gravemente los intereses del Estado. Se les pedía a los jueces. Algunos jueces concedieron los principios de oportunidades a mucha gente. Mandarlo preso por vender unas papas, unas salchipapas, mandarlo por 1 año, cuando el Estado le puede decir: te doy la oportunidad y no vuelvas a cometer el delito, porque es una sola vez en la vida. Y otros jueces decían: afecta a los intereses del Estado. Ahora, si esa persona estuviera traficando cilindros y llevando en la frontera, pasando a otro país, 1000, 2000, 3000 cilindros, a partir de 100 cilindros, etc., pues lógicamente que no se puede aplicar el principio de oportunidad porque está afectando gravemente los intereses del Estado. Entonces, debe operar los principios constitucionales y legales establecidos en la Carta Constitucional, establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial, establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, establecidos en el Código de Garantías Jurisdiccionales y también establecidos en la doctrina internacional. Se debe aplicar, no están de adrede los principios, debe aplicar, el juez debe aplicar, el fiscal debe aplicar los principios y lógicamente en el marco de la ley que se tramiten sin necesidad de hacer mal uso del derecho, porque aplicando un principio de oportunidad es el derecho mínimo que establece la doctrina, porque la doctrina también nos dice que el derecho penal es de última ratio. Si se lo puede solucionar por la vía civil, pues lógicamente ahí está el principio de oportunidad. Muchas gracias.